Aquella noche, la tormenta era tan fuerte que apenas podía ver a través del parabrisas. La carretera 13 era conocida por sus peligros en estas condiciones, pero debía entregar la carga a tiempo. Con cada relámpago, el camino se iluminaba por breves segundos, revelando su sinuosa y aterradora naturaleza. Los truenos resonaban en mis oídos, haciendo que cada kilómetro recorrido se sintiera como una eternidad. Intentaba mantenerme alerta, sabiendo que un error podía ser fatal en esa ruta traicionera. De repente, escuché gritos que parecían venir de todas direcciones. Eran agudos y desgarradores, como si alguien estuviera sufriendo un dolor insoportable. Miré por los espejos laterales, pero no había nada ni nadie a la vista. El miedo me invadió, pero no tenía otra opción más que seguir adelante. A medida que avanzaba, los gritos se intensificaban, resonando en mi cabeza como una macabra melodía que no podía ignorar. Decidí aumentar la velocidad para salir cuanto antes de aquella zona maldita. Fue entonces cuando vi una figura en la carretera, un hombre ensangrentado que me hacía señales desesperadas. Frené en seco y bajé del camión, dispuesto a ayudar. Sin embargo, al acercarme, el hombre desapareció en el aire, dejando solo la lluvia golpeando el asfalto. Mi corazón latía con fuerza y la adrenalina me mantenía alerta, pero el terror se apoderaba de mí. Confundido y asustado, regresé al camión y continué mi camino, sintiendo que algo o alguien me observaba desde la oscuridad. Los gritos habían cesado y la tormenta se había calmado, pero el eco de esas voces seguía resonando en mi mente. Al llegar a mi destino, compartí mi experiencia con los empleados del almacén. Ellos me hablaron de un accidente que había ocurrido años atrás en esa carretera, donde varias personas habían perdido la vida de manera trágica. Desde entonces, los camioneros evitaban esa ruta durante las tormentas. La carretera 13 se convirtió en un símbolo de terror entre nosotros, una advertencia de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que habitan en los caminos solitarios. La experiencia me enseñó a respetar lo desconocido y a entender que, en las noches oscuras y tormentosas, no estamos tan solos como pensamos. Los espíritus de los que sufrieron aún vagan, buscando paz en un lugar donde solo encontraron dolor. Conducía por la autopista 5 a altas horas de la noche, una rutina habitual en mi vida de camionero. La carretera parecía infinita y la monotonía del asfalto bajo las luces del camión me hipnotizaba. Sentía el cansancio acumulado después de horas de conducción, pero no podía detenerme. De repente, una figura apareció en la distancia, una mujer de blanco haciendo señales desesperadas para que me detuviera. Su presencia en medio de la nada me heló la sangre, pero algo en su mirada me obligó a parar. La mujer subió al camión sin decir una palabra. Su piel era tan pálida que parecía translúcida y sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera vida en ellos. Intenté iniciar una conversación, preguntándole si necesitaba ayuda, pero ella solo señaló hacia adelante. Mientras avanzábamos, el ambiente dentro de la cabina se tornaba más frío y una sensación de pesadez me oprimía el pecho. Era como si algo oscuro estuviera succionando la energía del entorno. Llegamos al kilómetro 666 y de repente la mujer susurró algo inaudible antes de desaparecer sin dejar rastro. Frené en seco, bajé del camión y miré a mi alrededor, buscando alguna señal de su presencia. Pero no había nada, solo la oscuridad y el eco de mi respiración agitada. El miedo se apoderó de mí y regresé al camión lo más rápido que pude, acelerando hasta la siguiente parada. Cada sombra en el camino parecía acecharme, como si la mujer aún estuviera allí. Al contar mi experiencia a otros camioneros, me dijeron que esa mujer era la leyenda del kilómetro 666. Muchos la habían visto y todos coincidían en que era el espíritu de alguien que había encontrado un trágico destino en esa carretera. Algunos afirmaban que su aparición era una advertencia, mientras que otros creían que buscaba venganza o redención. Desde aquella noche evitaba esa ruta a toda costa, temiendo encontrarme de nuevo con aquella entidad sobrenatural. La experiencia me dejó marcado.
Y aunque han pasado años, el recuerdo de esa noche sigue vivo en mi mente. Cada vez que paso por una carretera solitaria en la oscuridad, siento un escalofrío recorrerme la espalda. El kilómetro 666 se convirtió en una especie de mito entre los camioneros, una historia que nos contábamos para recordar que, en las carreteras, no estamos solos. Algo más nos acompaña en esos largos trayectos nocturnos. Era una noche especialmente neblinosa en la carretera 27. La visibilidad era casi nula y mis faros apenas penetraban la espesa niebla. Manejaba con precaución, temiendo que cualquier obstáculo pudiera aparecer de repente. Cada metro avanzado era una batalla contra la incertidumbre, y el silencio sepulcral de la noche solo aumentaba mi inquietud. Fue entonces cuando vi una figura pequeña en el arcén, un niño parado solo en medio de la nada. Me detuve y bajé del camión, preocupado por el niño. Le pregunté si estaba perdido, pero él no respondió. Su mirada era vacía y su ropa, anticuada, como sacada de otra época. Me agaché para hablarle mejor, pero antes de que pudiera hacer nada, el niño desapareció en la niebla como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón se aceleró y una sensación de terror se apoderó de mí. ¿Cómo podía haber desaparecido tan rápido? Confundido y asustado, regresé al camión. Sentía que algo no estaba bien, que había cruzado un umbral hacia lo desconocido. Continué conduciendo, pero la imagen del niño seguía presente en mi mente. Cada vez que la niebla se hacía más densa, creía verlo de nuevo parado en el arcén, observándome con esos ojos vacíos. El miedo me acompañaba en cada kilómetro, y la noche parecía no tener fin. Llegué a la parada de descanso más cercana y hablé con otros camioneros sobre lo ocurrido. Me dijeron que muchos habían visto al mismo niño en la niebla, siempre en la misma carretera. Era el espíritu de un niño que había desaparecido años atrás y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. La carretera 27 tenía su propia leyenda, y yo había sido testigo de ella. Las historias de los demás confirmaban que no estaba loco, pero no disminuían el terror que sentía. Desde aquella noche, evito conducir por la carretera 27 cuando hay niebla. La experiencia me dejó marcado, y aunque sé que fue real, una parte de mí siempre se pregunta si fue producto de mi imaginación. Pero cada vez que recuerdo la mirada del niño, sé que hay algo más allá de nuestra comprensión, algo que nos observa desde la penumbra, esperando ser reconocido y recordado. En esas noches, rezo para no volver a cruzarme con él. Había sido un día largo y agotador. Conducía por una carretera secundaria, lejos de las rutas principales, buscando un lugar donde descansar. La noche cayó rápidamente y la oscuridad me envolvió. La única luz provenía de los faros de mi camión y de la luna que se asomaba entre las nubes. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido del motor y el crujir de la grava bajo las ruedas. Sentía una inquietud creciente, una sensación de que algo no estaba bien. De repente, sentí una presencia a mi lado como si alguien estuviera observándome. Miré por el retrovisor, pero no vi nada. Decidí ignorar la sensación y seguir conduciendo. Fue entonces cuando una mano pálida se pegó a la ventana del pasajero, acompañada de un rostro demacrado que me miraba fijamente. Grité y giré bruscamente el volante, casi saliéndome de la carretera. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Intenté calmarme, diciéndome que era solo mi imaginación jugando malas pasadas por el cansancio. El miedo ya se había instalado en mí, y cada sombra parecía ocultar algo siniestro. Finalmente encontré una parada de camiones y me detuve para descansar. No pude dormir, atormentado por la visión de esa mano en la ventana. A la mañana siguiente, revisé el camión buscando alguna señal de lo que había visto, pero no había nada, solo la marca de una mano en el cristal, desvaneciéndose con el sol. Intenté racionalizar lo ocurrido, pero la sensación de haber estado cerca de algo maligno persistía. Desde entonces he evitado las carreteras secundarias de noche. Los veteranos camioneros me contaron historias similares, de apariciones que acechan en la oscuridad, buscando almas perdidas en el camino.
Cada relato tenía un detalle en común: la sensación de ser observado y la manifestación de algo sobrenatural. Acepté que algunas cosas nunca podrán ser explicadas, y solo podemos intentar seguir adelante, esperando no encontrarnos de nuevo con lo inexplicable. La experiencia me dejó con una nueva perspectiva sobre las carreteras solitarias. Aunque la vida de un camionero está llena de riesgos y desafíos, el encuentro con lo desconocido es un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Cada noche en la carretera recuerdo esa mano en la ventana y rezo para no volver a vivir una experiencia similar. La oscuridad oculta secretos que quizás nunca deberíamos descubrir. Estaba cruzando un viejo puente de madera en una noche sin luna. La estructura crujía bajo el peso del camión y cada sonido resonaba en la quietud de la noche. Me apresuré a cruzar, queriendo dejar atrás aquel lugar que parecía sacado de una pesadilla. Fue entonces cuando vi a una anciana caminando lentamente por el puente. Su figura era etérea, casi flotando sobre las tablas desgastadas. Algo en su presencia me resultó profundamente inquietante, pero decidí detenerme y ofrecer ayuda. Frené y bajé del camión, preocupado por la seguridad de la mujer. Le ofrecí ayuda, pero ella solo me miró con ojos oscuros y vacíos, susurrando algo inaudible. De repente, sentí un frío helado que me recorrió la espalda. La anciana dio un paso adelante y desapareció ante mis ojos, dejando solo una sensación de muerte y desolación. El terror se apoderó de mí, y corrí de vuelta al camión, temblando de miedo. Aterrado regresé al camión y crucé el puente lo más rápido que pude. Al otro lado, me detuve para recuperar el aliento y tratar de entender lo que había sucedido. El frío persistía, y la sensación de ser observado no desaparecía. Encendí la radio para distraerme, pero solo había estática. Cada sombra fuera del camión parecía ocultar la presencia de la anciana, y no podía sacudirme la sensación de que algo oscuro me había seguido. Cuando finalmente llegué a una estación de servicio, conté mi experiencia a los empleados. Me dijeron que muchos habían visto a la señora del puente, una anciana que había muerto trágicamente allí hace décadas. Su espíritu vagaba por el puente, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Las historias de otros camioneros confirmaron mi miedo. No era el único que había visto a esa mujer. Ella era una presencia constante en ese lugar maldito. Desde entonces evito ese puente a toda costa. La experiencia me enseñó que hay lugares cargados de energía negativa, donde las almas perdidas buscan desesperadamente compañía. Cada vez que paso cerca, rezo para no volver a encontrarme con la señora del puente, ni con ningún otro espíritu atrapado en el limbo. La carretera es un lugar peligroso, no solo por los riesgos físicos, sino también por los encuentros con lo inexplicable que acechan en la oscuridad. Hola, pesadilleros. Si tienes alguna historia aterradora que te haya puesto los pelos de punta, no dudes en compartirla con nosotros. Mándala a pesadillasnhd@gmail.com y podrás escucharla en nuestro canal, narrada con todo el suspense y emoción que se merece. Si llegaste hasta el final del video, queremos saberlo. Deja tu like y un comentario con una X para que sepamos quiénes son nuestros valientes seguidores. Nos encanta leer sus historias y comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, donde el miedo cobra vida.